palabras de vida, alma en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Muy buenos días, queridos oyentes de su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa de los domingos, Palabras de Vida. Programa que llega a ustedes gracias a la dirección general de Miguel Rivas, en los controles Gabriel González y en la producción y locución Richard Ramírez y un servidor Alexander Maldonado. Hoy con un programa especial que vamos a tener para todos ustedes sobre la juventud, el cual titulamos Nadie tenga en poco tu juventud. Queremos recordar nuestros patrocinadores, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre hay una cerca de ti, el Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, ubicado en Guarenas, y también la Asociación Venezolana Centro Oriental ABECOR. Y por supuesto todos esos hermanos y amigos que con sus ofrendas contribuyen para que esta su emisora Viene 103.3 FM nos lleve cada día palabras de vida y palabras de esperanza. Hoy con dos invitados muy especiales, pero quiero que sea mi hermano Richard, que después de sus saludos y de su introducción, presente a nuestros invitados de hoy. Muy bien, hermano Alexander. Pues acá tenemos nada más y nada menos que primeramente a Nicole Ramírez. Nicole Ramírez, pues mi hija de 5 años que está aquí con nosotros grabando este tema tan precioso. Nadie toma en poco tu juventud. Y luego tenemos por acá es un enigma, ¿no, hermano Alexander? Esta situación es un enigma. Pero hoy se va a revelar. Se va a revelar ese enigma. Pues sí, ya lo sabes, apreciado oyente. Tenemos acá a Floribert Rivas y a su esposo, el muy amado y querido, que casi no habla mucho, hermano Alexander. No, él no te hace competencia. Engelbert Fermín. Pues, hermana Floribert. Muy contenta de estar aquí en su programa, primera vez que vengo con ustedes dos a trabajar aquí para el Señor, con un tema muy interesante sobre la juventud, en todos los aspectos, ¿cierto? Y pues bueno, muy contenta y agradecida, espero que la invitación se siga extendiendo, no para el domingo que viene, sino para otros próximos programas en el nombre del Señor. Claro que sí, muchos otros domingos. ¿Y qué tal mi hermano Engelbert? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar en este programa haciendo un crossover, una unión de dos programas, dos grupos uniéndose en este tema sumamente interesante y que esperamos que para la honra y gloria de Dios todo salga como Él desea. Amén, amén. O sea que lo vamos a llamar Palabras y Enigmas Revelados de Vida. En crossover. Se puede llamar palabras de vida, enigmas de palabras de vida. Revelados. Sí, algo así, ¿verdad? Pero es muy grato estar aquí con ustedes. Ya nos conocemos por la interacción entre los programas. Siempre hablamos de los otros programas aquí. Y pues esta es creo que la primera vez que dos programas, o bueno, por lo menos mi programa se une con otro. Y sé que va a ser un festín tanto para nosotros como para todos los que están oyendo. Hoy nos vamos a gozar, Richard, ¿qué te parece? Y Nicole, mira, hoy traemos a Nicole porque vamos a hablar de la juventud. Y bueno, que más que ella para que sea ejemplo pues de eso que vamos a trazar hoy. ¿Quieres decir algo, Nicole? ¿Quieres saludar a tu mamá por radio? Como que le da pena, Richard. Le da pena, pero poco a poco se va a soltar. Claro Amén. que sí. Bueno, Richard, ¿qué tienes que contarnos sobre el tema de hoy? Aunque primero tienes que dar algunos anuncios por allí, ¿no? Sí, evidentemente, hermano Alexander.
Necesitamos que compartan nuestro dial 103.3 FM con todos tus contactos y amigos. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram como Viene 103.3, YouTube como Viene 103.3 FM. Allí encontrarás material de interés como por ejemplo nuestras 28 creencias, los programas Entre Línea, el repaso de la lección En Tu Nombre Comenzamos, y hoy tenemos una información de vital importancia, hermano Alexander. Palabras de vida en tu canal de YouTube, ya circulando y estando activo. Tenemos nuestra primera grabación, Barrabás, ya en línea, disponible para que lo puedas ver en cualquier lugar del mundo a la hora que quieras. También escríbenos al correo electrónico viene103.3@gmail.com. Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia entonces para comenzar, como dijo mi querido Engelbert, a deleitarnos en esta mañana este grupo de personas que nos encontramos aquí con todos nuestros oyentes allí que nos están escuchando. Y quiero empezar citando un texto que tiene que ver mucho con el título del programa de hoy: Nadie tenga en poco tu juventud. Y lo quiero citar por lo siguiente. Quiero hacer primero una introducción. Si hay algo que a nosotros, como padres y como cristianos, debe preocuparnos, son nuestros niños y jóvenes. Porque, ¿qué sucede? Si la juventud de hoy se malforma, ¿qué le esperaría al futuro? Sería un futuro terrible. Por eso es que es muy importante que nuestros niños y jóvenes hoy sean formados con principios y valores morales y espirituales muy altos, para que nuestro futuro, hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo, sea un futuro con posibilidades. Entonces, por ejemplo, Primera de Timoteo capítulo 4 y versículo 12 nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Es como queriendo decirte que nadie te menosprecie por ser un joven. Pero ¿cómo puedes llegar tú a ser un joven prometedor al que nadie menosprecie porque piensan que tú no tienes nada que aportar o que no tienes ningún valor que dar o nada, pues? Porque dice aquí, sino más bien sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, se le está motivando a nuestro joven a que sea un ejemplo de todas estas cosas que son cosas nobles y buenas. Pero para que un joven pueda llegar a hacer esto, primero tiene que pasar algo. Y luego que diga que tiene que pasar antes, que también lo dice la Biblia, le voy a dar el pase a mis invitados para que ellos comenten sobre esto y den sus opiniones. Antes de que el joven pueda llegar a ser un buen ejemplo, tiene que ocurrir lo que dice 2 de Timoteo 3:15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús por la fe. O sea que para que un joven pueda llegar a ser un ejemplo de virtudes y que nadie lo tenga en menosprecio, primero en su niñez tiene que aprenderle esas cosas. ¿Y cómo las va a aprender? Pues a través de sus padres. Entonces ahí viene la parte importante de la formación de un niño a un joven. Así que mis queridos invitados de hoy, ¿qué opinan sobre esto? El tema está comenzando y ya está interesante, pero antes de decir cualquier cosa vamos a tener una palabra de oración. Amén. Para que el Señor santifique este lugar más, porque este lugar ya es santo del Señor, pero vamos a orar para pedir que esté con nosotros de manera total. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tus privilegios. Ayuda que esto que vamos a conversar, que estamos conversando aquí, nos ayude a cada uno de los que estamos aquí, pero también a los oyentes, Señor. Que sea de bendición y que sea para transformación en la vida de todos. Amén. Que podamos ser mejores personas y, como nuestro hermano ya comentó, que podamos entender que estas virtudes solo se alcanzan cuando nos aferramos a ti. Gracias por estar con nosotros y gracias por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Fíjate tú, Alexander, tú estabas comentando algo clave y creo que es la base fundamental para poder
tener jóvenes capaces de seguir al Señor, aunque vengan muchas tentaciones, y es lo que viene siendo el tema de la educación. Tocaste el tema muy puntual en que tenemos que instruir a nuestros niños para que ellos puedan conocer y amar a Dios desde muy temprana edad. Cuando nosotros nos referimos a veces al libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo que habla de la historia de Moisés, cuando uno empieza a leer un libro o un capítulo, uno piensa que va a hablar directamente del personaje principal, ¿cierto? Pero resulta que no, porque lo que primero sale en el capítulo de Moisés, que se refleja en el libro de Patriarcas y Profetas, es justamente la oración de una madre. Habla justamente de lo que viene siendo la instrucción de una madre para con su hijo. Y él narra que Jocabed, ella instruyó a su hijo con las cosas del Señor mucho más que a sus otros 2 hijos, sus primeros hijos. Debido a que ella sabía que la educación de Moisés iba a ser comprometida cuando él fuese a lo que viene siendo al palacio, porque se iba a maravillar del oro, de la plata, de las riquezas que tenían los egipcios para ese entonces. Y por eso es que Moisés era conocedor de la palabra y fue el líder que fue, el adulto que fue, aunque sin embargo a medida de los años Dios lo tuvo que instruir 40 años. Pero aún así él conocía y él amaba a Dios, y eso fue gracias a la educación que la madre tuvo y ejecutó a temprana edad. La gente a veces piensa de que los niños, ellos tienen que conocer a Dios por sí mismos, y no, eso es mentira. Los niños conocen a Dios porque ven a Dios reflejado en sus padres. Los niños son lo que son, o los adultos que son, los jóvenes que son, por cómo ellos son instruidos en el hogar, y eso es la pieza clave, porque ¿quién le va a dar la instrucción de la Biblia a los niños? Papá y mamá. Porque si nosotros dejamos ese trabajo en manos de otras personas, nuestros hijos pueden venir no con principios morales básicos, morales y sobre todo principios propios, autóctonos de tu casa, el respeto, la honestidad, el amor a Dios. Y si sabes que pones a Dios por sobre todas las cosas, pues sencillamente tú ya sabes que puedes confiar en tu hijo, porque tú conoces la calidad de la educación que le estás dando. Así es, Angel, Richard, que tienen que aportar a todo esto. Hay algo interesante aquí que me gustaría comentar, y para dar mi parte de enigmas, metiendo aquí los enigmas revelados, es que en varios programas hemos estudiado qué es la pubertad y qué es la adolescencia. Pues resulta que la pubertad es un periodo más físico, mientras que la adolescencia tiene que ver con cambios psicológicos, y la OMS, como otras organizaciones, dan el concepto exacto y además dicen el periodo donde ocurre. Pero cuando hablamos de juventud es algo un poco más complejo, porque no es algo que es por cambios físicos, pero no se determina en cambios psicológicos exactamente, sino que es algo que ocurre en muchas personas y puede ser que una persona de 40 años o de 30 años se sienta joven, mientras que otra persona con 25 ya no se sienta joven. Entonces es algo que hay que verlo con detalle, porque no se logra determinar con facilidad. Es algo mental, ¿no? Es algo mental. Porque yo tengo 30 y siempre, y yo me siento de 20 siempre. Eso es correcto. Excelente. Bueno, muy buen enigma revelado de parte del hermano Engelbert y su bella esposa Floribert, ¿verdad? Mi comentario, hermano Alexander, está en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Apreciado oyente, para que entiendas bien lo que te voy a hablar, es necesario de que leas esta primera carta a Timoteo, capítulo 4, desde los versos 11 y 16. Yo estoy seguro que estás allí muy interesado, porque en tu familia hay jóvenes que quieres instruir, y recuerda que la palabra del Señor nos dice que instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, y aunque fueren viejos, nunca se apartará de él. Así que pues sé que estarás allí atento con tu lápiz y tu papel,
Y es necesario pues de que leas Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 11 al 16. A Timoteo, mis hermanos, le ha sido encomendada una labor muy difícil. Para entonces debía de tener unos 35 años de edad, después de haber pasado 15 años viajando con el apóstol por todo el Imperio Romano. Más o menos tenía la edad de Floribel, unos 30 y siempre, que ella dice 30 y siempre, ¿no? En aquellos tiempos no se consideraba que una persona era demasiado mayor hasta que no tenía por lo menos unos 40 años. Y esto es lo que le dice Pablo a Timoteo. No permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Pero una decisión difícil para Timoteo era esa, porque Timoteo tenía que actuar como ministro con hombres que ya habían sido ancianos de la iglesia en Éfeso durante una serie de años. ¿Qué opinas, hermano Engelbert? Esta explicación que tú estás dando está interesante. Y hay algo que me gusta sobre esta cita bíblica, porque a veces las personas cuando leen la Biblia solo leen una parte del texto y no terminan de leer el contexto. Y mi padre siempre decía que el que lee un texto sin su contexto puede hacer que la Biblia diga cosas que jamás diría. Porque vean lo que dice aquí: ninguno tenga en poco tu juventud. Y pues yo creo que todo joven ha pasado por esta experiencia. Yo particularmente me he sentido así. Me he sentido como que, ok, nadie me escucha, no me dan valor. Yo estudio, por más que haga lo que intento hacer bien, como soy el menos dotado en conocimiento o el más joven, pues a veces terminaba sintiendo rechazo. Pero es que aquí te da la clave, y el hermano Richard y el hermano Alexander lo nombro en el principio, porque uno dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero no es que ninguno tenga en poco tu juventud y ya, sino que tienes que hacer algo, tienes que ser ejemplo, y ese ejemplo es que seas ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Cómo tú haces que la gente no te menosprecie? Cuando tú reflejas que realmente mereces ser observado. ¿Por qué? Porque haces las cosas debidas. Pues resulta que cuando vemos a Cristo, Él también fue correcto y por eso era digno de admirar. Y es digno de admirar. Amén, amén. Así es, fíjense una cosa, Floribel dijo algo bien interesante al principio. Ella comentaba que todo viene de la crianza. Y realmente, cuando Richard cita a Timoteo, nosotros leyendo el contexto general de las dos cartas de Timoteo, podemos ver que Timoteo desde su niñez, por su abuela y por su mamá, él fue instruido en el buen camino. Y por eso es que cuando se convirtió en un joven sabio, un joven digno de admiración, como dice Engelbert también. Y nosotros tenemos, que eso lo vamos a ir comentando a través de todo el programa, en la Biblia, dos ejemplos fundamentales de eso. De hecho, que fíjense que Timoteo es llamado luego a ser un evangelista, porque Pablo se dio cuenta como apóstol de que ese muchacho había sido bien criado, pues había sido plantado en un fundamento sólido de principios y valores. Y bueno, yo dije dos ejemplos, pero serían tres. Eso le sucedió a José, el que relata el libro de Génesis, a Daniel y al mismo Cristo. O sea, los padres de ellos, tanto María y José con el Señor Jesús, los padres de Daniel y los padres de José, lo criaron a ellos de tal manera, y quiero tener aquí el primer ejemplo, y ustedes seguramente se van a encargar de los demás. Cuando José fue tentado por una mujer que quería que él cometiera con ella adulterio y fornicación, José dice que esta mujer insistía, relata la Biblia, duerme conmigo. Pero este muchacho, que había sido criado por sus padres bajo principios y valores, dijo, ¿cómo podría yo cometer tan grande pecado y faltarle a mi Dios? O sea, era una persona que tenía los principios bien plantados. Interesante, hermano Alexander. Y fíjate que, volviendo al tema de Timoteo, hermano Alexander, a Timoteo le tocó una tarea muy difícil, porque él tenía que corregir, que enseñar a aquellos
que el mismísimo apóstol Pablo había enseñado en días atrás. Eran hombres incluso que ya eran ancianos de iglesia. Así que el apóstol Pablo mismo ya había enseñado a estos hombres. Y a pesar de lo cual se esperaba que Timoteo corrigiese alguna de las cosas que estaban sucediendo en aquella iglesia, ¿no? Este era un encargo muy difícil para un hombre joven. Timoteo tenía que saber cómo hacerlo de una manera que no despertase la ira y la oposición de los otros. Y aquí hay dos cosas que le dice el apóstol Pablo a Timoteo que debe hacer. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Cuando Pablo dice, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven, claro que no quiere decir que Timoteo debe discutir con todo aquel al que no le caiga bien a Timoteo. Lo que quiere decir más bien es que Timoteo debe interesarse y ser consciente de la sensible, a lo cual, la forma sensible como lo cual los otros lo van a ver. ¿Okay? A veces, hermano Alexander, las personas no saben aceptar las correcciones. Y esas correcciones, porque Dios utiliza cualquier instrumento. Y en este momento Timoteo era el instrumento utilizado por Dios, enviado por el mismísimo apóstol Pablo. Pero aquellos ancianos, ¿cómo se verían al ser corregidos por un joven? Esto es interesante. ¿Y cómo pues debe un joven hacer las cosas? El apóstol dice que dando un buen ejemplo en dos sentidos, su manera de hablar y su comportamiento, poniéndose de manifiestos tres cualidades que la mencionó Engelbert: el amor, la fidelidad y la pureza. Esas deben ser las cosas que caracteriza a cada joven: ser amoroso, fiel, con una manera pura de hablar y tener un comportamiento amoroso, fiel y puro. Para empezar, un joven debe ser amoroso en lugar de ser arrogante, en lugar de ser maleducado, censurador, crítico, cruel o duro, ya sea de palabra o de hecho, y debe ser fiel a sus compromisos, no adular y halagar, usando palabras que no sean sinceras. No debe ser irresponsable. Y la tercera cualidad es, hermano Engelbert, la pureza. Esto es muy importante. Éfeso era una ciudad dominada por la impureza sexual, a pesar de lo cual se esperaba que Timoteo mantuviese un nivel puro en medio de esa situación. No podía usar palabras vulgares, obscenas o profanas al hablar. No podía contar las historias y aquellas cosas que tenían una conducta sexual inapropiada. Así que una vida pura es la base sobre la cual debe realizarse efectivo un verdadero joven que se esté enfilando en los caminos del Señor. Mis hermanitos, ¿tienen algo que aportar? En realidad sí, siempre hay algo que aportar. Amén. Fíjate tú una cosa. Esto que acaban de decir ustedes es la meta, ¿cierto? El objetivo, con lo que el chico debería llegar a ser, ¿sí o no? Cuando es instruido de gran manera y de la manera más adecuada para conocer a Cristo, y el comportamiento que él debería de tener intachable delante de la sociedad, porque él es portador de un mensaje con su testimonio, ¿sí o no? Pero sin embargo, el Señor en Génesis capítulo 8, verso 21, Él nos dice lo siguiente. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué no vamos tan temprano para allá? ¿Por qué no vamos tan al inicio? Génesis 8, 21 dice: al percibir este grato aroma, el Señor dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es la maldad desde su juventud. Ni volveré más a destruir a todo viviente. Fíjense ustedes, el Señor nos está diciendo aquí que como somos una raza caída, marcados por la maldad desde que nacemos, el Señor nos dice que es natural que el hombre sea tentado o sus caminos siempre vayan al mal. Pero sin embargo, lo que viene siendo la instrucción, ¿no? La palabra instrucción, instruye bien al niño en su camino. Y aun cuando fuese joven, adolescente, viejo, chochito, él nunca se apartará de los caminos del Señor. El Señor sabe
que nosotros siempre vamos a estar tentados, siempre vamos a estar en el dilema de qué camino debo transitar o qué camino debo de recorrer, acompañado o solo. Aunque nosotros en el corazón y nosotros sabemos que nunca estamos solos, porque el Señor siempre nos manda a sus ángeles, como lo dice en el Salmo 91, para que nos cuide de toda piedra, para que podamos caminar en sólido. El Señor sabe que a pesar de que podemos caer, Él nos dice siempre, por medio de cualquier persona, Él nos instruye y nos dice por dónde en realidad debemos de caminar. Fíjense ustedes Job. Cuando nosotros vamos al libro de Job, él dice, ¿cómo me vas a achacar en estos momentos cuando sus amigos lo están recriminando? ¿Cómo me vas a achacar todos los pecados que posiblemente he cometido en la juventud? Sin embargo, cuando él lo expresa, él se siente el arrepentimiento de alguna maldad que pudo haber hecho en el pasado. Pero aún así, él era temeroso de Dios, intachable, delante del Señor y delante de la presencia de todas las personas. Porque aún así, aunque el enemigo lo probó, él salió ileso de cada uno. Porque el libro de Job 2:10 dice que aún ni con sus labios él pecó contra el Señor. Es decir, tuvo una educación sólida, a pesar de que tenía mucho. Y a pesar de que le quitaron todo, nunca renegó del Señor. Y entonces eso se ve que desde su juventud hubo una instrucción constante. Amén. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso vamos a seguir comentando sobre estos personajes bíblicos jóvenes que fueron un gran ejemplo. Vamos a escuchar las estrofas del himno 608, Corazones siempre alegres, y ya regresamos. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos ciña la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Muy bien, apreciados oyentes, hemos vuelto después de escuchar este precioso himno para seguir aquí conversando con este grupo de hermanos y amigos sobre este tema tan interesante de la juventud. Quiero saber si por allí tienen
¿cómo se llama esto? Saludos de nuestros oyentes y nuestros escuchas que siempre están allí atentos. Bueno, en realidad sí, siempre hay saludos porque aquí parece que este programa tiene muchísima sintonía. Amén. Amén, para la gloria del Señor. Sí, por aquí nos están mandando saludos desde las Nereidas, la familia Vera Cuefer. Saludos desde aquí, desde cabina. También nos mandan saludos desde Chile, o sea, estamos internacional hoy. Nuestro amigo Fernando Urbaneja también nos manda saludos, está en sintonía y él nos quiere colocar o nos quiere citar Lamentaciones 3:27 y también nos dice que debemos de caminar y transitar con el Señor desde temprana edad, desde que lo conocemos debemos caminar agarrados de la mano del Señor, porque cuando estemos en la adultez podamos mirar atrás y a lo mejor no lamentarnos de ninguna de las cosas que podamos haber hecho en el pasado. Y siempre así caminando de la mano del Señor. Por otro lado, Virginia nos manda saludos desde Chile. Yo estaba buscando el nombre y digo, yo los conozco. Virginia, mi amor, saludos desde aquí, desde Guatire para Chile. Besos y abrazos a toda tu familia. Y también nos mandan saludos una persona especial para uno de nuestros compañeros, que es la señora Nancy Maldonado, que ella dice que está agradecida con el Señor por haber encaminado a su hijo a los caminos de él. Amén. Y pues bueno, dice que es su orgullo y que te ama inmensamente, querido Alexander, porque estás contigo. Amén. Se sonrojó. Te puso como un tomatico. Richard, ¿tienes saludos por allá en tu phone? Sí, en tu sí, teléfono? cómo no, hermano Alexander. Un saludo especial a Betty Ojeda desde Quemadito. Ella vive en Quemadito y se congrega en Las Casitas. Ella está pasando por un momento fuerte, hermanos Alexander, Engelbert y Floribel. Saludos. Y pues, a pesar de que tiene un torbellino de pruebas, Palabra de Vida te dice que te esfuerces, que seas valiente y que recuerdes que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Betty, todo lo puedes, así que ánimo, apóyate en Cristo Jesús y apóyate en tu joven hijo y pues sabes que cuentas con nosotros. Por acá también tenemos un saludo desde la sabana de Guatire, ¿verdad? Aquí Xiomara Ramírez. Ella cita Salmo 71, 5 y 6 y dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Xiomara Ramírez en sintonía desde la sabana. Voy a leer un texto de la Biblia que habla de la juventud para darle el pase a mi hermano Engelbert para que dé también sus comentarios. Este texto dice lo siguiente, está en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 22. Mira, es interesante cómo Timoteo habla tanto de la juventud porque él era un joven. Dice, huye también de las pasiones juveniles y deséchalas y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Verdaderamente Timoteo tenía un trabajo complicado, grandioso, hermoso, pero muy complicado, porque era ser maestro, como ya mis hermanos comentaron, de personas que eran mayores que él y en la mayoría de los casos estaban muy preparados, eran personas doctas. Pues resulta que hay algo interesante que pasa aquí. Cuando hay un grupo, una rosca, sea de docentes o de profesionales, ellos solo aceptan corrección o enseñanza de alguien que ellos consideran que por lo mínimo está a su nivel, si no por encima. Pues en este caso ellos veían a Timoteo como el muchachito de la iglesia, el jovencito, el que no tenían que hacerle caso. Entonces él no podía simplemente estar en la norma, estar en lo correcto. Él tenía que hacer 3 veces más lo que el resto hacía, para que él pudiera, a pesar de su juventud, ser un ejemplo y que los demás dijeran, él, a pesar de ser un joven, él realmente en sus palabras tiene la verdad. Porque a veces a uno le ha pasado, a mí me ha pasado, que yo he querido enseñar, he querido comentar cosas, pero me he sentido como yo no estoy capacitado, yo no puedo hablarle a alguien porque considero que sabe más que yo, y entonces a veces me pregunto qué es lo que debo hacer.
Y a veces nos confundimos porque decimos, ¿qué será? Es tan complicado, pero es que la respuesta es sencilla. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, solo buscar de Cristo y hacer las cosas que a Él le agradan. Cuando tú haces eso, de ti emana una realidad, una fortaleza, una capacidad que hace que todo el mundo note que tú eres especial, que tú eres diferente. Y entonces a veces nos forzamos por ser mejores y se nos olvida que nosotros solos no podemos ser mejores. Solo aferrados a Cristo podemos alcanzar esa grandeza. Tanto que cuando hablamos de Timoteo, la carta a Timoteo se le escribe aproximadamente en el año 64. Era una época donde esta iglesia, la iglesia de Éfeso, estaba bastante complicada. Había que amonestarla, había que aconsejarla. Pero resulta que 30 años después, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, dice que habla de las 7 iglesias. Eso está en el capítulo de Apocalipsis 2 y 3. Y cuando habla de las 7 iglesias, dice que cada iglesia tenía un rasgo característico. Y la primera iglesia era la iglesia de Éfeso. ¿Y cómo era la primera iglesia de Apocalipsis? Era la que estaba mejor, la pura. Entonces, el primer amor. El primer amor, pero era porque era una iglesia que había sido henchido por el mensaje del Señor. ¿Y por qué esto había ocurrido? No se nos puede olvidar que allá estaba trabajando un joven que ya había pasado 30 años allí. Significaba que ya había tenido, ¿cuántos años aproximadamente con Pablo? Dijo mi hermano Richard. 35 años. Y en ese tiempo estuvo trabajando, ¿verdad? Sí, señor. Pero después de tener esa edad y de haber estado aproximadamente 15 años con Pablo aprendiendo, Pablo lo envía a Éfesos y después, 30 años después, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, nos llevamos la hermosa sorpresa de que esa era una iglesia ejemplar. Y tenemos que resaltar que ahí se encontraba el joven Timoteo, que ya no era un joven, sino era una persona con experiencia, pero su experiencia no dependía de los años, dependía de la condición y la relación que había tenido con nuestro Padre Celestial. Amén, así es. Así que, apreciado amigo, apreciado joven que escuchas hoy Palabra de Vida 103.3 FM Estéreo, hoy te queremos invitar a que le digas al Señor: Señor, enséñame mi manera de hablar y mi conducta. Enséñame a ser amoroso, enséñame a ser fiel y puro. Así que las personas que son un ejemplo de pureza, tanto en su manera de hablar como de actuar, son verdaderamente una especie en peligro de extinción, mis hermanos. Y tenemos una necesidad crítica de estas clases de personas. Estamos nosotros intentando seriamente en dar esta clase de ejemplo, la clase del ejemplo que dio Timoteo a toda su congregación, colocando su iglesia como la principal, incluso un ejemplo a seguir, incluso por encima de aquellos ancianos que ya tenían muchos más años que él en la congregación. Esto es interesante, así que la pregunta queda para ti, apreciado oyente. ¿Estás dando tu intento seriamente en ser este clase de joven, un ejemplo para la sociedad, una persona encaminada por ese camino que es angosto, que es difícil de circular, pero que al final es camino de salvación y de vida eterna? Mira, yo quiero leer aquí un salmo y después quiero que Floribel comente sobre esto, porque yo sé que Floribel y Angelben tienen una bebé. Y mi hermano Richard también tiene aquí a Nicole, que prácticamente es una bebé todavía. Y este salmo a mí me toca mucho porque yo también soy padre, también mi hija ya es una adolescente de 20 años, pero ella también fue una bebé, una niña. Y este salmo que voy a leer a mí de verdad me impacta cuando lo leo. Dice, Salmo capítulo 8, versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza y perfeccionaste la alabanza. Miren qué interesante como de la boca de los que maman, o sea, los bebés pequeñitos cuando se están formando en los caminos de Dios, a través de ellos, el Señor puede hacer a través de sus padres que se perfeccione la alabanza. Y esto me hace acordar de Lucas 1:76 cuando habla de Juan el Bautista, que dice, y tú niño, profeta del Dios Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos,
para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de pecados. Amén, chico, amén. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir, ayer se lo comentaba a Richard, mi verso preferido en la Biblia se encuentra en Hechos 16:31. Hechos 16:31, y dice que solamente cree en el nombre del Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Solamente cree en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y tú y tu casa serán salvos. Cuando ese versículo yo lo até a mi corazón y a mi mente, en ese tiempo yo no tenía mi bebé, tenía a mi sobrina. Ella ahorita tiene 8 años. Y yo leía eso, yo decía, ¿cuán diligente tengo que ser yo? Porque si mi familia no solamente es mi hija y mi esposo, es mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos. Y por aquí un amigo nos mandó un mensaje de Mariche. Él dice que no solamente se trata de ser el ejemplo para tus hijos de sangre, sino también aquellos que tú quieres adoptar espiritualmente. Así es. Para que puedas instruirlo y ser el apoyo para esa persona. Hay muchos niños en la calle que maman, como dicen por aquí, están en la niñez, en sus añitos más tiernos, que son cuando más debemos de impactar su vida para que conozcan al Señor y sepan y entiendan que nunca están solos, que están carentes de afecto, de amor, de comprensión, sobre todo de saber y sentir que alguien en realidad los ama y que tiene amor para derrocharle, que es nuestro Señor Jesucristo, y que ese amor lo derrocha por sus seres amados, por sus seres más cercanos. Y es bonito lo que se trata de la instrucción. De verdad, yo no me canso de repetir que la base de tener un niño sano, espiritual, mental y físicamente es introducirlo a los caminos de Cristo. Porque de lo contrario, sus desviaciones van a ser a causa de nuestra negligencia como padres. Así es. Mira, vamos a tener una segunda pausa musical y al regreso, sabe que nosotros tenemos aquí una costumbre, Engelbert y Floribel, que el hermano Richard siempre trae una curiosidad. Es algo así como un enigma revelado, pero él es una curiosidad. Entonces, al regreso de esta pausa musical, después de que obviamente ustedes lean los saludos que nos han mandado los oyentes, le vamos a dar a Richard la oportunidad de que diga su curiosidad de hoy. Vamos a escuchar el himno que dijo Floribel, Oh jóvenes venid, himno 609, y ya regresamos. Hermoso himno. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos
vencer. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará. Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por Él. Con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Muy bien, queridos oyentes de su emisora Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. Hemos vuelto para seguir conversando sobre este tema interesantísimo de la educación de nuestra juventud, sobre principios y valores morales y espirituales correctos que nos van a llevar a el éxito y a la vida eterna con nuestro Salvador Cristo Jesús. Entonces, como habíamos prometido, pues vamos a leer los saludos de nuestros oyentes. Luego el hermano Richard entra a su curiosidad bíblica. ¿Qué saludos tenemos por allí? Bueno, por aquí desde la pasarela, al cruce de las Rosas, nos están mandando mensajes y nos están mandando sintonía. Están en sintonía nuestros amigos Diana, Charlie, María y José. Amén. Casi que nos ponen hasta los nombres del perrito, del gatico. Bueno, y si todos están en sintonía es mejor. Amén. Gracias por su sintonía. Por acá tenemos un saludo muy especial. Nicole Ramírez quiere darle un saludo a su madre. Hola. Un saludo corto pero muy sincero. Y tenemos acá también a María de Sousa en Las Nereidas. Dice: hola mis hermanos, excelente tema. Ser joven es una etapa compleja porque creemos saber mucho y consideramos que no estamos comiendo el mundo. O sea, no estamos comiendo el mundo, pero la realidad es otra. Únicamente debemos aferrarnos a Cristo. Temerosos de Él alcanzaremos la victoria, respeto y bienestar. De otra manera, lejos de Dios, obtendremos tropiezos, sufrimientos por las malas decisiones. Así que María de Sousa los invita a los jóvenes a que escuchen el programa, a que pongan cada paso de sus vidas, a que sus sueños y todo lo coloquen en manos del Dios Todopoderoso. Dejen que Él sea su guía, que sea el que agarre el timón de su vida y de seguro Él considerará los deseos de su corazón. También envía saludos a Virginia en Chile. Dice que se les ama y se les extraña mucho. Un beso y un abrazo muy fuerte a todos en la cabina, incluyendo a Gabriel González. Amén. Qué bueno, mira, Chile está ahí al punto en la sintonía. Y eso me hace acordar nuestro hermano Inocente, que también siempre nos manda saludos de Perú. Sí, señor. Y José de Mariche. Así es, Mariche también internacional. Bueno, Richard, tu curiosidad de hoy. Muy bien, apreciado oyente, hoy queremos compartir una curiosidad. La Biblia, este libro tan antiguo, tan apreciado por muchos, pero tan rechazado por otros, menciona 22 veces la palabra juventud, siendo la que más llamaron mi atención las siguientes. El rey David, en Salmo capítulo 71, versículo 5, nos dice: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Este es el mismo versículo, hermano Alexander, que citó mi hermana Xiomara Ramírez desde allá de la Sabana. Ahora, Salmo 127, versos 4, nos dice: como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tan valientes que arrebatarán el reino de los cielos. Salmo 144, 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas,
como las de un palacio. Imagínate, una belleza, algo tan hermoso, digno de admiración. Y no se puede quedar atrás nuestro hermano en Cristo Jesús, Salomón, y nos tiene un consejo en Eclesiastés capítulo 12, verso 1, y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo contentamiento en ellos. En los comienzos de la edad viril, una persona llega a su máximo vigor, mis hermanos. Es entonces, pues, cuando las fuerzas vitales deberían consagrarse a Dios y usarse a su gloria. Afortunadamente, Salomón se acordó de su Creador ya al final de una larga vida dedicada a separarse de Dios y a seguir alocadamente la necedad, queriendo experimentar todo lo que estaba bajo el cielo, bajo el sol, lo cual él describe en forma muy acabada en este libro. Salomón mira hacia el pasado, a los años malgastados de su vida, y se dispone de una buena gana a advertir a otros a que eviten el engaño que él ha experimentado buscando la felicidad. ¿Sabe, apreciado joven que estás allí escuchando? Sin Cristo vas a sentir que tu vida necesita algo, un complemento, un sabor. Y es que sin Cristo la vida no es nada. Así que el consejo que hoy te da Palabras de Vida es que nadie tome en poco tu juventud. Hermano Amén. Alexander. Mi querido Engelbert él tenía por ahí algo que quería comentar. Sí, aquí reflexionando sobre lo que está diciendo mi hermano Richard, pues nos hacemos una pregunta y se la hago a cada uno de los que están aquí conmigo. Y es una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo, Alexander, tú tienes en el Evangelio? Mira, gracias a Dios yo nací en el Evangelio. Amén. Pero sin embargo, como nos pasa prácticamente a todos los que nacemos en el Evangelio, hubo momentos en mi vida en que me aparté, volví, pero gracias a Dios estoy, y todos los días de rodillas le pido que no me aparte más nunca hasta que Él venga. Amén. ¿Y tú, Floribel, cuánto tiempo tienes en el Evangelio? Mira, tengo 30 y tantos. Nací en la iglesia, pero como lo dijo Alexander, es lo mismo, ¿sabes? Él dijo una clave. Nos pasa a muchos de que nacimos en la iglesia, pero llega un momento en que nos retiramos y volvemos. Y pido justamente lo mismo que acaba de decir Alexander, que el Señor nos aferre tanto a la iglesia y que a pesar de que vea que estamos jalándole la mano para irnos, Él dice: no, chamito, venga usted para acá y se queda aquí conmigo. Así es. Como debería ser, pues. Mi caso es similar porque tengo muchos años en la iglesia, porque nací en la iglesia, pero igual que lo que comentaron mis amigos, he tenido vaivén. Pero aquí también está un hermano que es diferente a nosotros, nuestro hermano Richard. Richard, ¿cuánto tiempo tú tienes en la iglesia? 2 años y 6 meses. 2 años y 6 como meses. 7 días. ¿Y con cuántas horas y minutos? No, hasta ahí no llega el enigma. Ok, hasta ahí no llega el enigma. Pero resulta que lo importante es que, porque yo pregunto, hago esta reflexión con esta pregunta, porque a veces nosotros creemos que la santidad depende del tiempo en la iglesia, y la santidad depende del tiempo en comunión con Cristo. Usted puede tener 50 años en la iglesia, y como a veces las personas dicen, pueden ser 50 años calentando el pupitre de la iglesia. De eso no se trata el Evangelio, se trata de la relación con Cristo. Si es 1 año, si es 2 años, como mi hermano Richard está comenzando, que sea 2 años de vivo fuego eterno, que te haga sentir en comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque esto es necesario, porque es para que utilices lo que está hablando mi hermano Richard, la juventud, porque la juventud es sinónimo de vigor, de energía, de fuerza, de rapidez, de agudeza mental, algo que cuando lo nombro pienso en mi esposa, porque ella siempre habla de la memoria cristalizada, porque en la juventud la mente es ágil y por eso se dice agudeza mental, pero mientras va pasando los años, la mente ya no tiene su misma rapidez, así como el cuerpo pierde vigor, la mente pierde vigor. Entonces por eso el salmista, la Biblia, y en este tema hemos conversado que la juventud es el mejor momento para dedicárselo a Cristo, porque resulta que Dios te quiere a ti
en cualquier momento de tu vida, así sea los últimos 20 minutos de vida. Pero si tú le preguntaras, Señor, ¿tú cuánto tiempo quieres de mi vida? Pues Él te respondería, desde que naces hasta el día que yo vuelva. Eso es lo que Dios quiere de ti. Es cierto, a mí me gustaría que todos nos ubicáramos. Si tienes una Biblia a tu lado, búscala. Y me gustaría que te ubicaras en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 9 y 10. Porque fíjate tú, Dios nos hace libres. Dios nos da la capacidad de tomar decisiones propias. Acércate a mí o aléjate de mí. Pero fíjate tú, siempre todas nuestras decisiones tienen beneficios, pero también tienen consecuencias. Y me gustaría que leyéramos Eclesiastés 10, 9 y 10. Y dice así: joven, alégrate en tu mocedad y pásalo bien en los días de tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que sobre todas las cosas Dios te juzgará. Verso 10 dice: quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud es vanidad. Y eso que acaban de decir o de leer es muy cierto, porque podemos decir que la etapa más superficial del ser humano es justamente la juventud, que es cuando estamos estereotipando a las personas, vemos si es bonita, si es fea, si es aquello, si es flaca, si es gorda, y vemos más lo superficial que lo interno. Pero después, cuando nosotros maduramos o quemamos esa etapa, a veces miramos y decimos, wow, qué efímero soy, en pensamientos, en actitudes, y ahí es como comenzamos a evolucionar y acercarnos más a Dios, y a veces miramos y decimos, oye, si yo pudiera retroceder el tiempo y mejorar ciertas actitudes, ciertas acciones que tomé y ciertas decisiones, mi vida sería distinta. El Señor no quiere que nosotros miremos atrás y nos lamentemos de lo que hicimos. El Señor quiere que miremos para atrás con gozo y con una sonrisa en el rostro y digamos, voy bien. Y sigo encaminado en los caminos del Señor y bueno, mi meta es el cielo y voy a la mitad, pero voy. Así es. Yo quiero que hagamos una comparación. Ahorita voy a comentar algo aquí rapidito sobre otro personaje joven de la Biblia. Él comenzó en el relato bíblico de él siendo joven y terminó ya siendo un ancianito. Pero quiero que hagamos una comparación entre este personaje y otro personaje. Floribel, ¿qué te parece? Yo voy a hablar sobre Daniel y ustedes hablen sobre Sansón, por ejemplo. Entonces fíjate lo siguiente, a mí me llama la atención Daniel porque yo que soy estudiante minucioso de la Biblia, yo no he conseguido jamás en la Biblia algo malo sobre Daniel. O sea, yo he intentado buscar que Daniel cometió un error, se equivocó, hizo algo malo y no lo consigo. Y entonces yo veo que Daniel, cuando, sabes que ellos fueron invadidos por Babilonia, donde él vivía, y fueron llevados como esclavos cuando él era prácticamente un muchachito. Y entonces una persona con esta clase de vida le pasa algo así y dice, cónchale, ¿qué futuro me espera a mí? O sea, yo era un joven, tenía todo un futuro por delante y ahora tengo que ser esclavo de otra persona. Sin embargo, él llega a ese lugar y dice el relato bíblico que él se propuso en su corazón no contaminarse. Y le pidió incluso a la persona que el gobierno había encargado de él, mira, no me obligues a contaminarme con nada de lo que hay aquí, porque yo le sirvo a un Dios que es santo y que es puro. Entonces, y vemos una vida de Daniel, o sea, la historia de Daniel es una historia impresionante de obediencia a Dios, de oración, de que lo que Dios mandaba, así es y eso es lo que yo voy a hacer. Pero, ¿qué de Sansón? No, ya va, espérate un momentico. Yo te voy a decir algo de Sansón, pero quiero acotar algo de Daniel que me gusta. Claro que sí. Y es en relación a lo que tú acabas de decir. Él no se quejó, él hacía caso, era una persona obediente. Pero algo que me gusta, yo me imagino a Daniel, quisiera conocerlo, tengo el deseo de llegar al cielo y decir, mi Daniel, vamos a hablar, vamos a sentarnos tú y yo. Siéntate aquí conmigo. Exacto, porque tiene que ser una persona que amaba al Señor con todo su corazón y aparte de eso yo me imagino lo carismático, lo popular que pudo haber sido. ¿Por qué? Porque era amigo de Nabucodonosor, por la manera en que se hablaban y sobre todo era, pues yo podría decir que eran costillas del rey Darío, que mire, los convirtió. Los convirtió. Tú sabes lo que unos reyes paganos digan, alabado sea el nombre del Señor, el creador de todo, y que ellos tenían muchos dioses y aún así enaltecían a nuestro Señor, a nuestro Dios como tal.
Y aparte de eso, la desesperación que tenía el rey Darío cuando lo lanzaron al foso, que a mitad de la madrugada ese hombre no podía dormir, estaba angustiado y casi que llorando a mitad de la madrugada cuando está rayando el alba, salir el sol. Yo me imagino todo eso, entonces quisiera conocer a Daniel, porque yo quiero ver cómo era en realidad, esa capacidad para evangelizar a las personas. Y fíjate tú, cuando hablamos ahora del otro lado, de la cara opuesta, tenemos a muchos personajes en la Biblia que no eran obedientes, eran llamados por el Señor, pero aún así se rehusaban, bien sea por miedo, bien sea por rebeldía, qué sé yo. Rebeldía, o no se sentían dignos, porque quién sabe cómo habrá sido su juventud prematura, que podrían sentirse indignos de ser llamados por el Señor. Pero aún así tenemos el verso de Daniel que se encuentra en Jueces 13:25. Si te ubicas en la Biblia, te vas al libro de Jueces y te colocas en el verso 3. En el capítulo 13, verso 25, ahí te dice claramente que el Espíritu del Señor se posó en Sansón a temprana edad. Él fue llamado desde antes de nacer. El Señor se le presenta a su madre y a su padre y les dice, van a tener un hijo y nunca le van a cortar el cabello porque él desde antes de nacer, antes de ser engendrado por ustedes, él es dedicado a mí. El Señor lo llamó desde antes de ser formado en el vientre de su madre. Y aún así, qué persona tan rebelde. ¡Wow! ¡Qué cabeza dura!, ¿cierto? Richard, te veo calladito. Richard, ¿qué te pasa, Richard? Lo que pasa es que Enigmas Revelados me tiene acá con cierta... Contra la pared. Sí, abrumados. Pero yo quisiera dar una opinión, ¿verdad? Y esta opinión tiene que ver con el carácter del joven. El carácter del joven tiene que ser en palabra, o sea, en la manera de hablar, en la forma de conversación diaria, y no solo en la forma como él se quiere ver en la iglesia o ante aquellas personas que le convenga verse bien. O sea, debe ser original y debe ser tú mismo en todo tiempo, joven. Amén. ¿Sabes? ¿Cómo están siendo estas conversaciones que tú mantienes? ¿Cómo son las charlas entre tus amigos? ¿Son con frivolidades o son sin frivolidades? ¿De qué nos gustaría hablar? O sea, ¿de quién? O sea, ¿hablamos más de Jesús o hablamos más de nosotros mismos? O sea, hay conversaciones que Dios condena. Mentiras, palabras torpes, obscenas e impuras, blasfemias. Debemos recordar que nuestras palabras tienen fuerza para el bien, pero también, apreciado oyente, tiene fuerza para el mal. Con ellas podemos edificar, pero también podemos destruir. Con ellas podemos salvar, pero también podemos llegar a llevar a alguien o a ti mismo incluso a la perdición. Jesús dijo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Mateo 12:37. Mira, Floribel, ¿sabes qué? Y Angelbert, nosotros aquí en el programa tenemos una costumbre. Y ya que creo que nos quedan como unos 15, 20 minutos de programa, les voy a comentar la costumbre para que sepan y vayan preparando ya lo que vayan a decir. Siempre nosotros aquí hacemos un llamado a nuestros oyentes. Dependiendo obviamente del tema que estamos tratando, les hacemos un llamado. Así como los predicadores hacen un llamado allá cuando están en sus sermones, nosotros hacemos un llamado a todos nuestros oyentes. Entonces yo quiero aprovechar a hacer mi llamado ahorita para después darles a ustedes el pase y hagan su despedida, sus llamados y todo lo que ustedes quieran decir en este tiempo que nos queda. Y mi llamado es el siguiente. Yo quiero leer el Salmo 25 desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Escuchen bien lo que dice este Salmo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Así que este es mi llamado para ustedes, queridos oyentes, que tengamos este salmo, este pensamiento en nuestros corazones, que todos los días le pidamos a Dios, muéstrame tu camino, apártame del camino del mal y borra todas mis rebeliones y pecados porque quiero vivir contigo por la eternidad.
Amén, amén. Creo que ese llamado fue hermosísimo. Y me estaba riendo, era porque siempre los primeros tienen más tiempo para hablar que los últimos. A los últimos le recortan. Y bueno, mi llamado para la juventud de hoy es que cuando sientas que el Señor te llama, no lo rechaces. No lo rechaces porque en realidad no sabes todas las bendiciones que el Señor tiene para ti en tu trayecto. El Señor sabe que tú tienes un corazón que lo está buscando de manera desesperada, aunque a veces muchas personas no se dan cuenta de eso, se dan cuenta tarde, pero aún así todavía hay tiempo. El tiempo de la gracia del Señor todavía está abierto y podemos entrar por esas puertas antes de que el Señor las cierre. Si el Señor te llama y toca tu corazón y tu mente, escúchalo y no te apartes de Él. Me gusta que el Señor nos va a sacar de cualquier lugar en el que estemos, en ese foso oscuro. El Señor te va a sacar y te va a tender la mano, porque Él quiere transitar contigo hoy hasta el último día de tu vida. Entonces, por ende, el Señor te ama, te extiende la mano y quiere que tú camines con Él. No le digas que no, aunque te sientas indigno, sucio o te sientas en las peores condiciones. El Señor te dice, no importa, yo te ayudo a comer, te ayudo a lavar, te ayudo a caminar, te ayudo a todo. Y el Señor es amor, el Señor está esperando por ti porque tiene un puesto a su lado que dice tu nombre. No permitas que alguien te quite ese puesto. Ve y ocúpalo. ¿Y qué tal, mi hermano Angel, ver su llamado a nuestra audiencia? En la época del pueblo de Israel, cuando existían los reyes, existieron en el lado de Jerusalén, o en el reinado de Jerusalén, existieron 3 reyes interesantes, que son uno descendiente del otro. Está Manasés, padre de Amón, y Amón, padre de Josías. Algo que es llamativo en esta historia es que Manasés fue el rey que estuvo gobernando en la época donde profetizó Isaías. Y según los estudios se logra saber que Manasés fue el hombre que mató a Isaías aserrado de una manera terrible. Pero algo impresionante de este rey llamado Manasés es que él empezó a gobernar en el pueblo de Jerusalén a los 12 años de edad. Pero él después murió y quedó su hijo, Amón. Y el padre lo enseñó tan mal en la vida y el hijo vio tantas cosas malas de su padre que el padre, a pesar de todo lo que hizo, porque mató hasta Isaías, él se arrepintió, pero ya él había corrompido el corazón de su hijo. Y su hijo llegó a reinar a los 22 años. Y este rey fue perverso, terrible, peor que muchos otros reyes. Y murió de una manera trágica, joven. Él llegó a gobernar a los 22 años. Cuando él llegó a gobernar, se puso en el poder un personaje que se llamó Josías. Como su padre murió joven, él llegó a gobernar a los 8 años de edad. Y entonces ya hablamos de la juventud. Un muchacho que había visto puros cosas terribles, un papá terrible, un abuelo que había tenido una historia terrible, pero él se aferró no a lo que sus padres le enseñaron. Él se aferró lo que la tradición, lo que la iglesia, lo que el pueblo de Israel, lo que Dios le había enseñado desde siempre al pueblo de Israel. Él, a pesar de haber sido un niño que a los 8 años le tocó imperar en un gobierno, podría decir que fue uno de los mejores reyes que existió en el pueblo de Israel. A pesar de que venía de una descendencia que estaba tuerta, que habían buenos, habían malos, y aunque era joven, inexperto, pues resulta que aferrado de Cristo, la inexperiencia se vuelve fortaleza. Porque resulta que no se trata de la fuerza del hombre. Ayer una predicación, el predicador decía que en mi debilidad me fortalezco en Jesucristo. Y eso es hermoso, porque cuando vemos la historia de Daniel, vemos que él era, y aquí hasta saqué una predicación en el tema, y la titulé, el que predicaba o el que testificaba a los reyes. Es decir, él se encargó de no solo un rey, sino a varios reyes, llevarlo a los pies de Jesús. Así que este personaje no es un simple ser humano, pero si queremos hablar del ejemplo por excelencia, se llama Cristo Jesús. Amén. Que a sus 12 años de edad, él le dijo a su madre, en las cosas de mi padre me es menester estar.
porque resulta que aunque él era un muchacho, él sabía que su trabajo aquí en la tierra venía del cielo y que él no podía enfocarse en las cosas terrenales, sino que él, aunque era un muchacho joven, él se sentó entre los eruditos y ellos tuvieron que escucharlo, porque el conocimiento no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con la condición y la relación, como ya dije, con Cristo, con el Padre. Y Cristo tenía una relación estrecha con su Padre. Y esa relación que él tenía con su Padre, hoy yo les invito a que la tengamos hoy con Cristo. Y de esa manera, al estar aferrados a Cristo, Él nos conectará con el Padre y tendremos salvación. Bueno, mi hermano Richard, te tocó cerrar con el botón de oro. Amén, hermano Alexander. Quisiera hacer un comentario porque es importante revelar este enigma. Todo lo que conocemos al hermano Engelbert, y si le decimos a él, hermano Engelbert, prepare un tema sobre tal situación, y él va a hacer 15 páginas, pero le podemos decir, hermano Alexander, hermano Engelbert, haga un resumen, y él va a hacer 8 páginas, pero va a considerar que en esas 8 páginas hay un enigma que es necesario establecer y explicar. Y por consiguiente, el resumen tiene que ser 8 páginas. ¿Qué le parece, hermano Alexander? Interesante curiosidad bíblica. Bueno, como yo he estado estos días, me he contagiado un poco de este enigma revelado. Y entonces quisiera participarle a los oyentes, sobre todo a esos jóvenes hermosos y valiosos de los cuales depende nuestro futuro. Y es que hay un libro, se llama Los Hechos de los Apóstoles, de una escritora muy, muy famosa, y hace esta cita respecto a lo que estamos hablando hoy, hermanos. Dice, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. ¿Sabe, apreciado joven? Aquí se refiere a tus ojos, a tu oído, ¿sí? A tu boca. Y dice, deben evitar el leer, mirar u oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No deben permitirse que la mente se espacíe al azar en cualquier tema que sugiere el corazón. Deben ser fieles vigilando, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. A la sociedad de hoy, a la sociedad moderna, no le gusta escuchar, mis hermanos, la palabra pecado. Los valores están cambiando, el liberalismo está predicando la homosexualidad, la prostitución y la fornicación como prácticas aceptables, como opciones de vida ligeras, como un estilo de vida light, cool o nice o moderno. Sin embargo, la orientación bíblica que Palabras de Vida te da hoy es clara. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 nos dice, así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os confortéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes, apreciado joven? Ser ejemplo involucra la consagración de nuestro corazón a Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, Amén. Dice la Biblia. Si exaltamos a Jehová, a Jesús, en nuestro corazón, también los exaltaremos con nuestra manera de hablar. Y recuerda que Él nos exaltará también. Filipenses capítulo 4 y versículo 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Solamente en eso, apreciado joven, debemos de pensar. Jesús dice que primero debemos limpiar el interior para que también el exterior sea limpio. Y esto significa que primero debemos consagrar nuestra mente a Dios por la oración, la lectura, el estudio de su palabra y por el testimonio. Después consagrar a Dios nuestro cuerpo, observando los principios de higiene, alimentación y ejercicio físico de acuerdo con las orientaciones que nos da nuestra iglesia en espíritu de profecía.
Y finalmente, mis hermanos, finalmente, mi apreciado oyente, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, Pablo aconseja: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esta es la invitación para ti, mi apreciado oyente, joven que escuchas. Sin Dios, tu vida es vacía. Sin Dios vas a sentir que algo te falta. Así que experimenta ese amor que solamente Cristo Jesús va a dar a tu vida. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, si en este momento sientes que el Espíritu Santo te ha contrictado, puedes escribirnos al WhatsApp de 0412-978-0623 y gustosamente te atenderemos. Bueno, de verdad, mi querido Engelbert, Floribert, un placer haber compartido con usted. Creo que es uno de los programas que más he disfrutado y espero que sean muchos más, así igual como estamos hoy, este cuarteto. Y aquí también con nuestro quinto grande, Gabriel, que siempre está ahí en los controles ayudándonos con todo esto. Y bueno, de verdad que gracias por haber aceptado la invitación. Un placer haber trabajado con ustedes y nos vamos a despedir escuchando las estrofas del himno. Hoy nos toca trabajar, himno 613. Nos vemos el próximo domingo, un programa sorpresa, así que no se lo vayan a perder. Y pues que tengan todos una feliz semana. Hoy nos toca trabajar, hay batallas que ganar y nos pide el capitán voluntad, voluntad al sonido del clarín, presurosos acudir, jóvenes, el Señor llama hoy. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzar, almas hay que rescatar, id sin vacilar, jóvenes, el Señor llama hoy. Los soldados de Satán derrotados quedarán, cerca el triunfo vemos ya, voluntad, voluntad, la armadura hoy vestir, adelante proseguir, jóvenes, el Señor llama hoy. Cristo es nuestro capitán, firmes avanzar, almas hay que rescatar, id sin vacilar, jóvenes, el Señor llama hoy. La victoria es nuestra ya, Satanás vencido está, a ninguno ha de faltar, voluntad, voluntad, si este triunfo obtenéis, el laurel alcanzaréis, jóvenes, el Señor
de rescatar. Id sin vacilar, jóvenes, el Señor ya